temas vamos a tratar una manera de pensar que es fundamental para todo ingeniero de sistemas, ingeniero de computación, computista o informático. Se trata del pensamiento computacional. En otras palabras, una manera de pensar que los computistas usamos para nosotros producir los distintos artefactos que elaboramos tanto en el área de hardware como software. Pero esa manera de pensar trasciende los límites de la computación y puede ser utilizado en cualquier área, en cualquier disciplina, para poder resolver problemas complejos de muy diversa naturaleza. Hemos dividido esta primera parte de este tema en cuatro aspectos fundamentales. El primero es el pensamiento computacional, una definición de lo que significa pensar computacionalmente. Y vamos a ver tres de los principios fundamentales del pensamiento computacional, como lo son la abstracción, la descomposición y los algoritmos. En las siguientes secciones de este tema vamos a ver otros principios que caracterizan al pensamiento computacional. ¿Pero qué es el pensamiento computacional? Bien, la definición de una de sus proponentes más importantes, la doctora Janet Wing, establece lo siguiente: el pensamiento computacional será una habilidad fundamental para todo el mundo a mediados del siglo XXI. Pensar computacionalmente es pensar como piensan los computistas cuando ellos desarrollan soluciones. Y esta manera de pensar está estrechamente vinculada a lo que nosotros denominamos la sociedad digital, una sociedad que está caracterizada por la aplicación de las tecnologías digitales. La aplicación de esas tecnologías en cualquier dominio requiere también cambiar la manera como nosotros los seres humanos pensamos. De manera pues que el pensamiento computacional trasciende los límites, los linderos que establece la computación como disciplina y se aplica prácticamente en cualquiera de las otras disciplinas que conforman el pensamiento humano. Veamos algunas de estas definiciones y vamos a extraer de ellas los aspectos más importantes. Una de las primeras definiciones, que es de la profesora Janet Wing, establece lo siguiente: el pensamiento computacional es una manera de resolver problemas, diseñar sistemas y entender el comportamiento humano que se vale de los conceptos de la ciencia de la computación o de los computadores. Otra definición atribuida a este autor, Forber, establece lo siguiente: el pensamiento computacional es el proceso de reconocer aspectos de computación en el mundo que nos rodea y de aplicar herramientas y técnicas de las ciencias de la computación para entender y razonar acerca de sistemas y procesos, tanto naturales como artificiales. Una tercera definición establece lo siguiente: es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación de problemas y sus soluciones de manera tal que estas soluciones sean representadas en una forma en que pueden efectivamente ser ejecutadas por agentes de procesamiento de información. Y una última definición establece que el pensamiento computacional es el proceso mental para la abstracción de problemas y la creación de soluciones automatizables. Como podemos apreciar en estas cuatro definiciones, hay aspectos que son comunes dentro de ellas y por supuesto también hay diferencias. En aspectos muy comunes de todas son las siguientes. En primer lugar, hay que ver que el pensamiento computacional es una manera de resolver problemas. También, por supuesto, lo usamos para diseñar sistemas y para entender el comportamiento humano. Por otro lado, es un aspecto, es un proceso de reconocer que hay aspectos de la computación que trascienden, ¿sí?, como lo dije anteriormente, los límites de la ciencia de la computación y que pueden ser aplicados en cualquier otro dominio o en cualquier otra área del conocimiento humano. Es entonces un proceso de pensamiento, ¿sí?, que involucra formulación de problemas y la búsqueda de soluciones aplicando las técnicas, métodos, principios que nosotros en computación utilizamos para desarrollar los artefactos que creamos. La Sociedad Internacional para la Tecnología Educativa define el pensamiento computacional como un proceso de solución de problemas que incluye, pero no está limitado a las siguientes características. En primer lugar, formular problemas de una manera tal que nos habilite para usar el computador y otras herramientas que nos ayuden a resolver dichos problemas.
es decir, problemas que van más allá del dominio computacional. Segundo, organizar y analizar datos lógicamente. Tercero, representar datos a través de abstracciones, abstracciones tales como los modelos o las simulaciones de un determinado problema o un determinado objeto. Cuarto, automatizar soluciones a través del pensamiento algorítmico, es decir, a través de pasos ordenados sistemáticamente. Quinto, identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de alcanzar la combinación más eficiente y efectiva de pasos y uso de los recursos asociados para la solución del problema. Y en último lugar, generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una variedad más amplia de problemas. En este punto es importante acotar lo siguiente. Esta Sociedad Internacional para las Tecnologías de la Educación aplica no solamente al mundo universitario. Hoy en día el pensamiento sistémico se está usando en todos los niveles, en todas las escalas de la educación, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. ¿Qué objetivos y qué propiedades tiene el pensamiento computacional? El pensamiento computacional usa las herramientas conceptuales y metodológicas de la computación para darle solución a problemas que nosotros, los ciudadanos de esta sociedad digital, enfrentamos cotidianamente en un mundo que está totalmente globalizado y que está completamente dominado por las tecnologías digitales. El pensamiento computacional hace uso de una serie de principios, de una serie de aspectos, de elementos esenciales que lo caracterizan, como lo son la abstracción, la descomposición, el reconocimiento de patrones, los algoritmos, el pensamiento crítico, el análisis de datos, el modelado con lenguajes artificiales, como los que hemos estudiado en este curso, como el UML o el BPMN, y otras herramientas y técnicas computacionales que se van agregando y que constituyen el kit de herramientas, métodos y técnicas que nosotros los computistas utilizamos en la solución de los problemas que nosotros resolvemos. El objetivo del pensamiento computacional entonces es resolver problemas en cualquier dominio de aplicación, haciendo uso de principios, modelos, métodos, técnicas y lenguajes que son propios de la computación. ¿Cuáles son los componentes o ejes o principios, como se le denomina así, del pensamiento computacional? Básicamente son 5, aunque a ellos se le pueden agregar muchos más y en la medida que avance el pensamiento computacional como disciplina, se irán incorporando principios adicionales que son esenciales para pensar de manera computacional. El primero de ellos es la abstracción, le sigue la descomposición, luego están los algoritmos, el reconocimiento de patrones y la evaluación. En esta primera parte nos vamos a centrar en estos tres primeros, la abstracción, la descomposición y los algoritmos, y en partes siguientes del tema discutiremos el reconocimiento de patrones y la evaluación. La abstracción consiste en hacer el problema que se está estudiando más comprensible, eliminando todos aquellos aspectos o elementos de ese problema que no son necesarios o que no aportan nada al problema y a su solución. La descomposición, por su lado, consiste en dividir un problema o un objeto de estudio en las partes que lo componen. Los algoritmos van a consistir entonces en el diseño de pasos que resuelven el problema, es decir, conjunto de pasos ordenados sistemáticamente para darle solución a un determinado problema. El reconocimiento de patrones va a consistir en reconocer aquellos aspectos, aquellas soluciones que son comunes a distintos problemas y abstraer de ella esa solución para poderla aplicar a cualquier otro problema que se presente en un futuro. Y finalmente, la evaluación consiste en asegurar que la solución es correcta o es buena. En otras palabras, que la solución realmente resuelve el problema planteado. ¿Qué hace un pensador computacional para resolver un problema? El pensador computacional se plantea cómo resolver el problema haciendo uso, por supuesto, de la computación, ¿no? De los computadores. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos ese problema utilizando esos principios básicos que maneja o que define el pensamiento computacional? Bien, en primer lugar, él abstrae el problema que quiere resolver. En segundo lugar, descompone el problema en problemas más pequeños, o sea, divide el problema, que puede ser complejo, en problemas más pequeños que puedan ser manejados separadamente, pero de manera integrada. Tercero, recolecta datos, ¿sí?
y los analiza. Cuarto, encuentra patrones en los datos, es decir, a raíz del análisis de los datos y la determinación de aspectos que son comunes en los datos, pues extrae o determina los patrones que se repiten en esos datos. Quinto, construye modelos que representen y simulen la solución del problema. Sexto, desarrolla algoritmos para resolver el problema, experimenta, evalúa y prueba la solución. Ese es el proceso típico que aplica todo computista durante la solución de un problema y que puede ser utilizado en diversos contextos para soluciones de problemas no necesariamente de carácter computacional. Veamos a continuación las características fundamentales que la doctora Wynne establece para entender qué es el pensamiento computacional. La primera de ellas indica que el pensamiento computacional consiste en conceptualizar y no en programar como se pretende entender en muchos casos. O sea, pensar como un computista no significa programar. Programar es una de las tantas tareas que el computista realiza, no es la única tarea que él realiza. O sea, el computista resuelve problemas de carácter computacional y para resolver el problema de carácter computacional, uno de los tantos pasos que tiene que hacer es el de programar. Recordemos que previamente tiene que aplicar diversos pasos que tienen que ver con el entendimiento de la solución, con el diseño de la solución, luego con su programación y finalmente con su prueba y evaluación. Pensar computacionalmente implica también adquirir habilidades fundamentales, habilidades que no son rutinarias, que no son comunes. Es también una manera en que los humanos piensan y no es la manera como piensan los computadores. Es decir, no significa pensar como los computadores, es pensar como piensan los computistas. En otras palabras, pensar como nosotros, los computistas, resolvemos los problemas. El pensamiento computacional complementa y combina los pensamientos matemáticos e ingenieriles, es decir, establece relaciones estrechas entre la manera que los matemáticos utilizan para resolver sus problemas y la manera que nosotros, los ingenieros de computación o de sistemas, utilizamos para darle solución a los problemas complejos. Entonces, el pensamiento computacional integra estas dos maneras de pensar. Pensamiento computacional son ideas, no artefactos. Es una manera de pensar que va más allá del uso de los dispositivos de hardware y aplicaciones de software. Es decir, el hecho de que usemos hardware, usemos dispositivos de hardware o utilicemos algunas aplicaciones de software, no significa que estemos pensando computacionalmente. El pensamiento computacional va muchísimo más allá del simple uso de estos dispositivos. Finalmente, el pensamiento computacional puede ser usado por cualquiera y en cualquier lugar. Esto plantea entonces retos intelectuales para resolver problemas de diversa naturaleza en distintos dominios. Problemas que son, por ejemplo, de naturaleza científica, tecnológica, social, económica, etc. Si podemos entonces aplicar el pensamiento computacional en la solución de problemas que van mucho más allá del ámbito de la computación o de la ingeniería de la computación. El computista, al igual que el matemático, tiene una gran característica, igual que el ingeniero de sistemas, y es que puede continuar sus estudios en diversas carreras. Es decir, su formación trasciende los linderos de las disciplinas que están parceladas. Es decir, un ingeniero de computación, un informático o un ingeniero de sistemas encuentra tanto trabajo como la posibilidad de continuar sus estudios en muy diversas carreras debido al tipo de formación que tiene, que es de carácter transversal, es decir, puede ser utilizada en cualquier disciplina del conocimiento humano. Vamos a ver a continuación, con un poco más de detalle, el primero de estos principios fundamentales del pensamiento computacional, como lo es la abstracción. La abstracción es un proceso mental y ese proceso mental va a consistir en seleccionar las características o propiedades esenciales o más relevantes de un problema que nosotros queremos resolver y dejar de lado aquello que no aporta nada a la solución. Entonces va a significar enfocarnos, centrarnos en lo esencial de un problema sin tocar aquellos aspectos que no le aportan absolutamente nada a la solución del problema. El término problema aquí, y en lo que vamos a discutir a continuación, se refiere a una situación, a un objeto de estudio, a un proceso o a una actividad cualquiera que requiera modelarse, que requiera
entenderse o problema que quiera solucionarse. ¿Cuáles son esas propiedades relevantes o esenciales del problema? Bueno, esas propiedades tienen que ver mucho con el objetivo o la finalidad del proceso. Es decir, es la finalidad de lo que queremos hacer, del problema, el objetivo que se quiere resolver, lo que determina la relevancia de las propiedades del problema. En otras palabras, para poder centrar nuestra atención en aquellos aspectos que son esenciales del problema, nosotros primero tenemos que definir cuál es el objetivo para el cual se quiere observar, modelar el objeto o resolver el problema. Es decir, cuál es el fin que nosotros perseguimos dándole solución a un determinado problema. Una vez que el fin está establecido, nosotros ya podemos determinar cuáles son aquellas propiedades o aquellos aspectos o cualidades fundamentales del objeto que son necesarias para cumplir el fin y por lo tanto son las propiedades en las cuales nosotros podemos focalizar nuestra atención. Es decir, podemos abstraer, en otras palabras, el problema en función de sus propiedades fundamentales que caracterizan y que son necesarias para alcanzar el objetivo de ese objeto, de ese problema o de ese proceso que estamos estudiando. La abstracción en general es un proceso cognitivo que es fundamental en nuestras actividades cotidianas. De hecho, el ser humano utiliza la abstracción prácticamente en todas las actividades que él realiza a diario. La usamos para aprender, la usamos para resolver problemas, la usamos para comunicarnos, para comunicar las ideas, la usamos para poder decidir y poder seleccionar una alternativa, y lo usamos para poder actuar, incluso para poder llevar a cabo las tareas más esenciales como la es de comer, como la es de caminar, como la es de hablar. Usamos la abstracción porque focalizamos en aquello que es esencial cuando caminamos, cuando comemos y cuando hablamos. Veamos este ejemplo. ¿Cómo determinar en este mapa complejo, típico mapa del Metro de Londres, uno de los metros más complejos que existen en el mundo, cómo determinar en ese mapa qué líneas del Metro de Londres yo puedo usar para ir desde la estación Baker Street a la estación Leicester Square? ¿Cómo podemos entonces entender o manejar un mapa de tal complejidad? Para ello, la abstracción juega un papel fundamental. ¿Qué hace el ser humano? Primero que nada, se enfoca, se concentra. ¿En qué? Focaliza la atención en aquella porción del mapa que incluye a las estaciones y las líneas que se detienen en ellas. Es decir, yo tengo que centrar mi atención en las dos estaciones entre las cuales me quiero mover. Para ello, centro mi atención en aquella porción del mapa donde se encuentran estas dos estaciones, para poder entonces determinar cuáles son las líneas que me permiten moverme de una estación a la otra. De esta manera, ¿verdad? Enfocando nuestra atención, podemos determinar y ubicar dónde está la primera estación y ver cuáles son las distintas maneras que yo tengo para poder moverme a la siguiente estación. Eso es la abstracción en términos muy generales aplicado en nuestras actividades de carácter cotidiano. La abstracción es entonces una manera de manejar complejidad, es una manera de manejar la complejidad que tiene un problema. Reduce el problema a su esencia, de manera tal que solamente aquellos aspectos importantes del problema se tomen en consideración. La abstracción es vista también como una manera de representar un objeto en términos generales a partir de objetos más específicos. Es por lo tanto una manera de generalizar o extraer las propiedades comunes de un conjunto de objetos similares. Entonces vemos dos maneras distintas de entender lo que es la abstracción. Aquella manera de manejar la complejidad reduciendo el problema a su esencia, o una manera de generalizar o extraer propiedades comunes de un conjunto de objetos similares. Veamos un ejemplo. Un modelo arquitectónico o plano de una vivienda abstrae las propiedades que son necesarias para construir dicha vivienda. Los arquitectos en particular utilizan la abstracción cotidianamente para poder modelar, para poder diseñar la vivienda que se quiere construir. Los planos que el arquitecto produce, ¿verdad? Son simplemente abstracciones, ¿sí?, del objeto que se quiere construir. Por ejemplo, la fachada describe cuáles son las características que tiene la parte frontal, la parte lateral y la parte trasera de una vivienda, vista desde afuera. Mientras que los planos internos describen la distribución espacial de los componentes de esa vivienda. De manera tal que estos modelos van a representar
¿verdad? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, aspectos que son diferentes y que son abstraídos para enfocarse solamente en ese punto de vista. En computación, entonces, la abstracción se define de dos maneras diferentes, como el proceso de omitir los detalles físicos, espaciales o temporales de un problema o objeto de estudio, a fin de enfocarse en aquellos que son esenciales para poder comprender el problema o el objeto que se está estudiando. También se define como la creación de conceptos u objetos ideales que representan aspectos comunes de varios objetos o sistemas de estudio. En ambos casos, el resultado del proceso es un modelo, y ese modelo representa una manera simplificada del objeto del problema que estamos estudiando. Vemos entonces que todo modelo va a constituir o va a representar una abstracción del objeto que él está representando. El modelo es también entonces visto como una abstracción. Si la abstracción puede ser vista entonces como proceso cognitivo y también como un resultado que emerge de ese proceso cognitivo. La abstracción requiere, por lo tanto, de dos procesos fundamentales que hemos estudiado en temas anteriores, el proceso de conceptualización y el proceso de simbolización. Todo modelo, ¿verdad? O abstracción representa a un determinado objeto del mundo real o del mundo ideal también. Y lo representa a través de dos relaciones fundamentales. La relación de conceptualización, ¿verdad? En la cual el modelador conceptualiza el objeto que está representando, que quiere representar, y luego lo simboliza y lo representa haciendo uso de un determinado lenguaje de modelado para poder captar y representar las propiedades que son esenciales del objeto que él quiere representar. Y observemos que esta abstracción focaliza, se centra en los aspectos que son esenciales desde la perspectiva, el punto de vista que el modelador quiere utilizar o requiere utilizar en un determinado momento durante el proceso de abstracción. Bien, como actividad práctica inmediata, dejo planteado lo siguiente. Para la tecnología que ustedes están estudiando o que ustedes quieren estudiar en este curso, realicen las siguientes actividades. Primero, seleccione un determinado producto de esa tecnología, un producto comercial cualquiera, y identifique los componentes fundamentales de ese producto. Identifique también los conceptos que son esenciales, que son fundamentales, que lo caracterizan, es decir, conceptos esenciales, y abstraiga las propiedades de ese objeto. Y elabore un modelo conceptual que relacione estos componentes y estos conceptos utilizando un diagrama de clases en el lenguaje UML. De esa manera habremos aplicado la abstracción utilizando los dos procesos, el proceso de conceptualización por un lado y el proceso de simbolización por el otro. Seguidamente, veamos el segundo de los principios esenciales del pensamiento computacional, el principio de descomposición. La descomposición es un proceso mediante el cual un determinado problema se divide en un conjunto de subproblemas relacionados que son de menor alcance. Es entonces una manera de abordar la complejidad de un problema dividiéndolo en partes más manejables. Es decir, ese problema grande que tenemos lo dividimos, lo descomponemos en partes más pequeñas, ¿ok? Pequeños pedazos, de manera que podamos manejar lo complicado que es el problema, centrando nuestra atención en cada una de esas partes, sin olvidar que esas partes están relacionadas, por supuesto. Este proceso se repite para cada subproblema hasta llegar a un nivel que no requiere mayor descomposición. Es importante no dejar de lado las relaciones que existen entre los subproblemas. Entonces vemos aquí como cada uno de los problemas descompuestos anteriormente se descomponen de nuevo, ¿verdad? Cada uno separadamente, sin obviar que existen relaciones entre ellos. Es uno de los principios fundamentales del pensamiento sistémico, es decir, descomponer el problema en partes, pero entender que esas partes no son independientes, que esas partes están estrechamente relacionadas. En el pensamiento computacional, la descomposición se define como una habilidad para dividir una tarea u un objeto en detalles menores, de tal manera que podamos claramente explicar la tarea o objeto a otra persona o explicársela o describirla para que un computador pueda encontrar una determinada solución. Descomponer un problema conduce con frecuencia al reconocimiento de patrones y a la generalización.
por lo tanto, a las habilidades necesarias para diseñar un algoritmo que le dé solución al problema. Un ejemplo típico de la descomposición es la descomposición de una función o de un macroproceso. Esa función o macroproceso se puede descomponer en procesos separados. Cada uno de ellos a su vez se descompone en actividad y cada actividad se descompone en tarea. Este tipo de descomposición es común tanto en la gestión de proyectos como en la gestión de procesos de negocio. ¿Cómo podemos modelar la descomposición aplicando el lenguaje UML? Pues bien, la extensión UML de Ericsson y Penker provee los símbolos necesarios para lograr esta descomposición. Lo podemos hacer de dos maneras. La descomposición de tipo anidada, en la cual el grupo de procesos mayor lo dividimos internamente en pequeños procesos. Y a su vez, cada proceso de esos internamente se puede descomponer en otro subproceso. Otra manera más conveniente de hacerlo, porque permite un número mayor de niveles de profundidad, es por niveles jerárquicos. Entonces, el grupo de procesos mayor lo descomponemos en procesos de un primer nivel. Cada uno de estos procesos de este primer nivel se descompone en subprocesos hasta llegar a un nivel apropiado de comprensión del problema o un nivel en el cual el proceso se ha desagregado de tal manera que ya no es necesario continuar la descomposición niveles más abajo. Veamos un ejemplo, el modelado de un proceso de gestión de la cadena de suministro de una empresa. La gestión de la cadena de suministro, que es típica de cualquier empresa de producción, la podemos dividir en subprocesos tales como la gestión de la demanda, la planificación de obras, la gestión de materiales y proveedores, la construcción de obras, el almacén y despacho de materiales y repuestos y la gestión de devoluciones de productos. Todos estos procesos son atravesados por otro proceso que es un proceso de apoyo, que es el proceso de planificación y control de esa cadena de suministro. De esa manera, entonces, podemos descomponer en subprocesos un proceso mayor como lo es y complejo como es la gestión de la cadena de suministro. Veamos seguidamente cómo el proceso de gestión de materiales y proveedores se puede descomponer en un nivel inferior. Entonces, la gestión de materiales y proveedores lo descomponemos en otros subprocesos como la planificación de compras y adquisiciones, la gestión de proveedores y contratos de compra o adquisiciones, la adquisición de materia prima, la recepción de materia prima y la gestión del inventario de materiales y repuestos. Esta manera de descomponer puede o no tener un determinado orden, es decir, los subprocesos que se han descompuesto pueden tener durante su ejecución un determinado orden. Para ello es necesario elaborar también un diagrama que nos permita ver cómo ellos se relacionan entre sí. Recuerden que la descomposición no es suficiente para poder entender el problema. Hay que entender también cómo los subprocesos están relacionados internamente, cómo se relacionan entre ellos. Para eso acudimos a un diagrama que es el diagrama de flujo de trabajo entre procesos que provee la notación UML de Ericsson y Penker y que nos permite entonces relacionar los distintos procesos en un determinado nivel de descomposición. Entonces, el proceso, por ejemplo, de gestión de materiales y proveedores que acabamos de describir en la lámina anterior, lo podemos relacionar, ¿verdad? De esta manera indicada acá. Hay dos grupos de procesos que se ejecutan de manera paralela. El primer proceso es la planificación de compras y adquisiciones, seguidamente se gestionan los proveedores y finalmente se adquiere la materia prima. Pero en paralelo, durante la llegada de los artículos al almacén, pues se recibe la materia prima o los repuestos que forman parte de esta cadena de suministro y se gestiona el inventario de materiales y repuestos para realizar la adquisición de materia prima, repuestos y equipos y finalizar la ejecución de ese proceso. Vemos entonces cómo el lenguaje UML provee los medios necesarios para descomponer un problema en subproblemas y relacionar esos problemas a través de los diagramas de flujo de trabajo entre los distintos procesos. Ya para finalizar esta sección, vamos a ver muy someramente el tercero de los principios del pensamiento computacional, que tiene que ver con los algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de pasos, es decir, actividades, acciones, tareas o instrucciones que representan la solución a un determinado problema. Esa solución se puede representar a través de listas ordenadas de tareas, diagramas de flujo, pseudocódigo, flujo de trabajo o diagramas de actividades en el lenguaje UML o diagramas de procesos en la notación BPMN.
Como podemos ver en esta lámina, dos maneras tradicionales de modelar o de escribir un algoritmo, de elaborar un algoritmo, es el típico diagrama de flujo o la notación de pseudocódigo. Cualquiera de las dos representan maneras diferentes de poder caracterizar o representar el algoritmo como una secuencia de pasos. Como recordarán, que se ha visto en las clases tradicionales de programación, hay básicamente tres estructuras fundamentales para la elaboración del algoritmo. Las estructuras secuenciales, que permiten describir una serie de actividades o pasos que se llevan a cabo de manera secuencial. Las selectivas, que nos permiten decidir distintos caminos o flujos de trabajo diferentes, que pueden ser de manera simple, doble, de cascada o múltiple. Y finalmente las iterativas, que nos permiten representar repeticiones o lazos de un conjunto de tareas dentro de un determinado algoritmo. En este punto es importante recordar el conocido teorema del programa estructurado, que es la base fundamental de los algoritmos tal cual como hoy se elaboran en programación. En 1966, los investigadores Bond y Jacopini demostraron teóricamente que es posible elaborar cualquier solución algorítmica a un problema usando solamente tres estructuras de control: la estructura secuencial, la selectiva y la repetitiva, que acabamos de ver en la lámina anterior y que podemos ilustrar a través de este diagrama. Estructura secuencial, que muestra una secuencia de pasos; la estructura de selección, que permite definir el rumbo a seguir durante la solución de un problema; y la estructura de repetición, que nos permite repetir un determinado conjunto de pasos dentro de un dado algoritmo. La notación BPMN, al igual que los diagramas de actividades en UML, proporcionan los símbolos necesarios para elaborar algoritmos con diferentes grados de complejidad. Ambas notaciones son prácticamente equivalentes, aunque la notación BPMN provee una serie de constructos mucho más sofisticados, más avanzados, que permiten elaborar distintas tareas y sobre todo lo relativo al paralelismo, al uso de los mecanismos de control que no facilitan los diagramas de actividad. Para la elaboración de esta parte hemos utilizado una serie de referencias bibliográficas, muchas de las cuales están disponibles en Internet y pueden ustedes consultar para ahondar sobre este interesante tema del pensamiento computacional.